La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy cantamos victoria. La inflación empieza a estar bajo control. Los precios siguen moderándose. La inflación se sitúa en el 2,8%, por debajo del 3% por primera vez en los últimos 6 meses. Esto ha sido así gracias a la evolución a la baja de los precios de la electricidad y la estabilidad en los precios de los alimentos. Es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cantando hoy victoria. La inflación empieza a estar bajo control. En los últimos 2 años. Esto está permitiendo que los hogares recuperen poder adquisitivo y que las empresas recuperen competitividad. Hacemos, por lo tanto, compatible la moderación de los precios con el mantenimiento del escudo social y el apoyo a los hogares y las familias más necesitadas. La inflación entra en senda de control. Lo ha hecho en España, estamos efectivamente en el 2,8, es el mejor dato en 6 meses y es efectivamente un dato por debajo del 3% por primera vez en 6 meses. Es la mejor inflación subyacente en 2 años y es parte de una tendencia, porque ese es el dato que hemos conocido aquí, hoy en España. Pero es que en Francia la inflación es la mejor de los últimos 2 años y medio. Y en Estados Unidos la inflación, en la medida que utiliza la Fed, el índice de la Fed, queda en el 2,4%. Los precios empiezan a estar bajo control en Europa, empiezan a estar bajo control en Estados Unidos. Después de subidas de 10, casi 11% que hemos vivido en apenas 12 meses. Así que hoy hay un respiro y hoy se canta victoria con varias letras pequeñas, pero Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Los datos de hoy son datos muy positivos que empiezan a señalar a que los precios se han doblado. Sí, porque la inflación ha bajado en febrero 6 décimas hasta el 2,8%, según el dato que ha publicado esta mañana el INE, después de la subida que experimentó la inflación en enero, coincidiendo con la subida de los impuestos a la luz y al gas. Este mes, en cambio, vemos como ocurre lo contrario. La inflación se contiene y vuelve a situarse por debajo del 3% por primera vez desde septiembre. La bajada del precio de la luz es lo que ha permitido esta bajada de la inflación. El mes termina con el precio mayorista de la luz más bajo de los últimos 3 años, gracias a la mayor producción de energía eólica de la última semana. Lo que no baja es el precio de los alimentos. Se ha mantenido estable. Eso también permite que la inflación se haya contenido, pero eso también significa que sigue en unos niveles muy altos. En cuanto a la inflación subyacente, baja otras 2 décimas. Se sitúa en el 3,4%, es la más baja en los últimos 2 años. Y lo que tenemos ahora mismo es una bajada generalizada. En Alemania, la inflación está en el 2,7%. En Francia, ha bajado a su nivel más bajo de los últimos 2 años y medio, está en el 3,1%. La media en la Unión Europea es del 2,5% previsiblemente. Les recuerdo que, por debajo del 2%, el Banco Central Europeo no tiene que echar el freno de mano, como ha hecho hasta ahora. Así que lo que tenemos es una inflación que está bajo control a nivel generalizado. Aquí en casa hay 2 motivos, como escuchaban a Fábrega, y 2 peros y 2 letras pequeñas. El primer motivo es la electricidad. Está bajo control, sí, pero Las medidas que se diseñaron con una condición asociada a la evolución de los precios, es decir, de la urgencia... Pero el IVA reducido tiene los días contados y vamos a saltar del 10% del IVA al 21% este mes ya. Y así seguirán también hacia adelante conforme, si es que se da esa situación, puedan subir los precios en los meses siguientes. Así que, ¿qué tenemos? De momento, una electricidad más barata que debiera bajar los precios, pero un IVA más caro que puede volver a subirlos. Insisto, es una buena noticia, pero hay una segunda explicación, un segundo motivo de por qué están bajando los precios y un segundo pero. Están bajando los precios porque los alimentos se mantienen estables, pero se mantienen estables dentro de la gravedad, se mantienen estables con unos niveles de precio de disparate absoluto en el supermercado. De hecho, lo que estamos viendo es que no suben más, pero no que estén bajando, ni mucho menos están bajando. Y hay un motivo fundamental en todo esto y es la sequía. El aceite de oliva ha disparado su precio un 63% en el último año, porque el año pasado la producción se redujo a la mitad y este año se ha reducido otra quinto. La sequía ha explicado también que zumos, frutas, vegetales suban un 21% en el último año. Legumbres, hortalizas, un 17% en el último año. Patatas, carnes, subidas del
13% en el último año. De los 25 productos que más suben en el IPC, 17 son alimentos. Y la clave aquí es, siguen siendo los supermercados. Recuerdan ustedes que aquí denunciamos el trimestre en el que los supermercados empezaron a ampliar sus márgenes. Fue en el primer trimestre de 2023. Y entonces era aquel momento en el que los propios supermercados, Juan Roch. Es más, si es que Mercadona dice SPB, el otro día me cogí una cliente y dice SPB siempre precios bajos y usted hace SPA siempre precios altos. Digo, pues ya lo sé, señora. Sí, y aparte de todo, que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios. Pero ya no están siendo ya los supermercados los que están subiendo los precios. Ahora la subida está yéndose al campo, con la movilización de los agricultores. Y con lo que probablemente es una cuestión de mera justicia, los agricultores han visto cómo aumentaban sus costes, pero no aumentaban sus ingresos, los agricultores y el campo han empezado a cobrar más. Y están cobrando más y están ganando más, los márgenes del campo están subiendo en los últimos 2 trimestres. Y también la industria agroalimentaria está aumentando sus márgenes los últimos 3 trimestres, 9 meses ya. Así que lo que tenemos es una buena noticia en electricidad, una buena noticia en alimentación, pero 2 peros. En la electricidad esto amenaza con subir y en alimentación esto amenaza con no dar tregua, con dejar estos precios de alimentos en los niveles en los que tenemos hoy para siempre. Este es el dato de hoy y esta la perspectiva, y a partir de aquí, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Podemos decir ya está bajo control la inflación? Bueno, nunca se dice 100%, pero evidentemente sí que se está moderando, ¿no? Es decir, lleva medio año, es verdad que nos dio un repunte en los últimos meses del año pasado y en enero, pero lleva tiempo moderándose. Ayuda a algunas cosas, ¿no? Es decir, la electricidad se ha mantenido de alguna manera casi en un nivel inesperado, bajo por todo el fuerte viento que ha habido, ha ayudado a que haya una producción eólica y eso ha rebajado el precio, pero también en las otras energías. Uh-huh. Y bueno, vamos a esperar, pero sí, va la dirección correcta y el escenario principal es ese, que siga moderándose. La electricidad ha dado la alegría del precio hasta que ha bajado tanto que ahora el IVA ya no va a ser el IVA reducido, sino que vamos a un IVA completo del 21%. Esto nos puede hacer descarrilar la inflación. Esto amenaza con subir el IPC. Puede subir el IPC, pero será un escalón únicamente. Es decir, no tiene por qué mantenerse en el tiempo. Creo que el momento, desde luego, si había que volver al tipo normal de IVA, es este momento en el que el precio de la energía está siendo muy moderado. Es decir, sería terrible si lo hubiéramos hecho cuando estaba en el pico, ¿no? Es decir, porque evidentemente el coste habría subido bastante. Entonces, si hay algún momento que había que intentar retomar el IVA normal, el de siempre, pues era ahora, cuando realmente está moderado. Hay otra cuestión, y son alimentos. Y hemos visto que los alimentos se mantienen estables, dice el gobierno. Yo digo aquí hoy estables dentro de la gravedad, porque los niveles de precios son elevadísimos. Estos nuevos precios, estos están aquí para quedarse. Esperar que la cesta de la compra baje es demasiado esperar. Será difícil que baje. Lo que confiamos es que tenga menos volatilidad y desde luego que la volatilidad no sea hacia arriba, es decir, a encarecerse, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Hemos tenido protestas en el campo, no solamente en el campo español, en el campo europeo. La incertidumbre siempre geopolítica afecta a las materias primas y a los productos agrarios, y eso hace que sigamos teniendo ahí, pues, podríamos decir, un borrón, ¿no? en las notas, ¿no? Y confiemos en que poco a poco también se vaya moderando. Hace un año, desde luego, estaba mucho peor, pero se han quedado efectivamente en un nivel más alto de lo que hubiéramos deseado. El jueves que viene tenemos Banco Central Europeo y reunión de tipos. Podemos, con este precio controlado en España, en Francia hemos visto niveles de precio también muy bajos, los más bajos de los últimos 2 años y medio. ¿Podemos esperar alguna sorpresa? ¿Podemos esperar bajadas de tipos ya?
No será fácil que ocurra, porque el Banco Central Europeo no suele darnos ese tipo de sorpresas, suele tardar un poco en sus reacciones, tanto cuando empieza a subir como cuando empieza a bajar. Realmente sería una de esas sorpresas, diría, casi históricas, si empezara a bajar ya la semana que viene. Yo creo que el planteamiento será a partir de la siguiente reunión. En esta realmente sería una sorpresa en el mercado, que a lo mejor además el mercado no entendería, porque es verdad que la economía europea está debilitándose y vendría bien un empujoncito por el lado de los tipos de interés, pero la inflación, creo que es un exceso de confianza pensar que ya esa batalla o esa guerra se ha ganado. Pues Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de Foncas. Gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Hoy, por fin, buenas noticias en los precios, por fin, con letra pequeña y asteriscos, sí, los alimentos estables, pero estables dentro de la gravedad. Por las nubes. Me parece de sinvergüenzas. Sí, se ha notado bastante. Cuando vas al Mercadona y ves que la garrafa está a 26 euros. Los precios siguen estando por las nubes y que estén estables no significa que estén baratos. Que no suban más no significa que no estén por las nubes. En la carnicería. Seguimos. Y ya no digamos Hora 25 de los negocios. Cadena SER. No banks, no fees, no inflation. These are the potential perks of this thing called Bitcoin. Hoy, Bitcoin es el protagonista de los mercados. Está siendo espectacular lo que está haciendo la criptomoneda. Bitcoin briefly spiked on Tuesday. It had approved Bitcoin exchange. Y lo que está pasando por primera vez tiene sentido dentro del mundo de Bitcoin, donde los movimientos hasta ahora habían sido puramente especulativos y en muchas ocasiones irracionales. El Bitcoin ha subido un 40% desde que comenzó el año y ha subido un 140% desde que comenzó el año pasado. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esto? Lo que hay es literalmente un movimiento regulatorio, una aprobación por parte de la SEC que permitió crear, el regulador americano, unos fondos con Bitcoin. Desde que eso pasó, los bancos han empezado a comprar Bitcoin para incorporarlo a sus propios fondos. Y el resultado ahora mismo es que los bancos, los grandes bancos, están comprando 300.000 criptomonedas, mientras que la producción sigue siendo la misma. Es decir, hay una demanda muy abundante y una oferta muy escasa. Resultado, el Bitcoin ha tocado los $60.000 por moneda. La cotización está cerca de sus máximos históricos y sigue escalando. Karima Garbi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha hecho hoy? Ahora mismo un Bitcoin se paga a algo más de $62.000 y está cada vez más cerca de los casi $69.000, el máximo histórico que alcanzó en noviembre de 2021. Desde el lunes la criptomoneda ha subido más de un 20% y más de un 40% desde principios de año. En enero se aprobaron en Estados Unidos la comercialización de fondos cotizados de Bitcoin. Eso está facilitando que llegue capital interesado por la criptomoneda y las 10 empresas que ofrecen estos fondos movieron este miércoles en un solo día $8.000 millones. La criptomoneda ya ha tocado estos niveles en otras dos ocasiones, la primera en abril de 2021, cuando tras superar los $63.000 su valor cayó un 50%, la segunda fue en noviembre de ese mismo año, entonces su precio cayó casi un 80%. Esto es lo que tenemos ahora. Primero, ese movimiento regulatorio que anunciaba el propio regulador del mercado. The chair is right to point out that this is specific to a particular set of products. But obviously precedent matters, and so you look at the reasoning and people will do this. Y las empresas que están comercializando esos fondos negociados de Bitcoin tienen que comprarlos para poder negociarlos y colocarlos entre sus clientes. Así que hay mucha demanda y la misma oferta que hasta ahora. Eso es lo que está explicando que suba el precio, que suba el valor. Lo que está ocurriendo también es lo que ocurre siempre con el Bitcoin, y es que hay un enorme riesgo en esta moneda, porque es extraordinariamente volátil, tan volátil que en 2021 efectivamente batió su récord, $69.000, en 2022 había perdido el 64% de su valor. Es algo que es puramente especulativo y es capaz de subir
una brutalidad como está haciendo ahora y de caer una barbaridad como ha hecho en el pasado. Y este es el gran aviso de todos los reguladores que vuelven a dar la voz de alarma. Lo ha hecho la SEC, el regulador bursátil americano, diciendo esto es un activo de altísimo riesgo. A lot of investors should be aware it's not only a highly speculative asset class, it's also one that they currently should not assume that they're getting the protections of the securities laws. Diciendo esto es altamente especulativo y no tiene la protección de los reguladores tradicionales. Eso es lo que ha dicho el regulador bursátil americano, el español, la CNMV, Rodrigo Ninguno Buenaventura. de los primeros tres tipos, en mi opinión, es decir, ni los NFTs, ni los utility tokens, ni las stablecoins, tienen especial interés. Las stablecoins por definición, y los demás, por supuesto, pueden subir o bajar, como cualquier otro objeto de colección o inversión Lo ha de hecho otro tipo. el Banco Central Europeo. Cryptos are no currencies. Cryptos often referred to as assets are more liabilities than assets. And I have my Diciendo doubt as to whether or no not son monedas y no son activos, suelen ser pasivos, decía Christine Lagarde, lo mismo, Banco de España. Los criptoactivos o criptotokens son, sin duda, uno de los desarrollos más llamativos en este ámbito, de acuerdo con la amplia cobertura mediática que algunos de ellos, como el Bitcoin, están recibiendo. Su uso actual presenta más riesgos que beneficios. Tienen una baja aceptación como medio de pago, sufren una volatilidad extrema. Así que ahora mismo lo que tenemos es, insisto, confeti y una gran noticia, pero luces rojas de alerta también sobre la mesa. Carlos del Campo, analista de Diafanum, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué debe primar más? ¿Debe primar más el confeti? ¿Es momento de entrar en Bitcoin ya que hay esta demanda o estas cautelas hay que ser prudente en esto? En este tipo de activos siempre hay que ser prudentes, básicamente porque cuentan con una volatilidad que en el caso del Bitcoin pues es casi de hasta 4 veces superior a un índice de renta variable como puede ser el Standard & Poor's, con lo cual en este tipo de activos donde además la liquidez es más reducida y como decía antes mayor la volatilidad, pues siempre hay que tener más prudencia. Ahí, hoy, en las crónicas de bolsa de Financial Times, Wall Street Journal, los diarios de referencia, están diciendo esto es un rally FOMO, un rally con ese acrónimo de Fear of Missing Out, el miedo de quedarse fuera. ¿Hay una fiebre que va a llevar esto, va a hacer que esto continúe todavía? Bueno, es cierto que al calor del lanzamiento de los ETFs, que recientemente se han aprobado en Estados Unidos, unido al famoso halving, es decir, la recompensa que se le da a los mineros en términos de Bitcoin, y unido a que en general en el mercado, no solo exclusivamente en el mundo criptomonedas, hay una baja aversión al riesgo y un apetito por el riesgo elevado, pues ha hecho que entre una gran cantidad de flujos de dinero, pero bueno, la tendencia evidentemente puede cambiar y hay que, por eso decía anteriormente, que hay que ser muy prudente. Claro, cuando hablamos de volatilidades, lo que estamos diciendo es, esto puede subir como la espuma, pero esto cae a plomo como ya ha hecho también en ocasiones, ¿no? Efectivamente, cualquier activo que tenga una volatilidad muy elevada, pues tienes evidente que estar dispuesto a tener unas caídas desde máximos a mínimos muy abruptas y un horizonte temporal de muy largo plazo. Uh-huh. Con la perspectiva que tenemos ahora, ¿dónde estar? ¿Bitcoin, criptoactivos con más o menos riesgo o bolsas y otros sectores? ¿Dónde colocarse? Nosotros desde Diafanum preferimos activos más tradicionales, que sean más medibles en términos de generación de flujo de caja o de perspectivas de crecimiento macroeconómico, y en ese sentido, pues evidentemente nosotros somos más partidarios de apostar por renta fija o renta variable. Nosotros ahora mismo tenemos una visión positiva en renta fija corporativa. Se están pagando unas rentabilidades a vencimiento que no habíamos visto desde hace décadas, y en renta variable pues evidentemente sigue habiendo oportunidades en algunos sectores o nichos que aún no han subido en los últimos meses. ¿Cuáles? Pues por ejemplo salud. El año pasado fue un activo que se quedó atrás. Es cierto que en el 22 lo hizo muy bien, fue muy defensivo.
En el 23 se quedó atrás y este año pues ha arrancado muy bien y pensamos que es un activo francamente interesante. También las pequeñas empresas para perfiles más agresivos en Estados Unidos, teniendo en cuenta que se van a recortar los tipos de interés y al ser un sector pues evidentemente con una exposición a tipos flotantes elevados se podría beneficiar. También obviamente en biotecnología para perfiles más agresivos también puede ser muy interesante. Pues Carlos del Campo, analista de Diafanum, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Cut. Mientras tanto, la publicidad de Bitcoin, la fiebre de Bitcoin y la rentabilidad de Bitcoin. You know what's interesting these days? Bitcoin. Sigue. Hora 25 de los negocios. Y hoy Grifols se desmorona en bolsa. Ha caído un 34,5% después de haber presentado unos resultados con caídas de beneficios del 70% y sin avalar por la auditoría todavía. Hoy Grifols se viene abajo, 34,5% de caída en una sola jornada. Grifols hoy en la mirada de 5 días. La mirada de 5 días. Hemos, como saben, mandado un requerimiento de información a Grifols, lo hicimos en enero. Hemos tenido, como ya anticipamos... Esta fue la respuesta de la CNMV cuando Gotham publicaba un informe denunciando irregularidades sobre la contabilidad de Grifols. Cosa que ya hemos recibido esa segunda ampliación y estamos... Aquello dio lugar a una demanda contra ese fondo bajista, contra Gotham, por parte de Grifols. Y corporativo, y analizando... Hoy, Nuria Morcillo, 5 días, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Hoy sabemos que esa demanda no le llega a Gotham porque nadie sabe la dirección del fondo, nadie sabe la dirección de la dirección del fondo. Eso es, Gotham ha desaparecido, nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde pueden notificar esa demanda que Grifols, con la cual piden mínimo, todavía no está cuantificada la cifra, pero unos 60 millones. Y bueno, eso dificulta bastante la intención de Grifols de poder reclamar esos daños y perjuicios causados por ese informe en el que se acusó a la compañía catalana de falsear las cuentas. Y tiene una consecuencia inmediata. Esto es como en las películas americanas. Si no te notifican en un plazo determinado, si no recibes ese "you've been served", esto no entra en marcha. Se puede desestimar el juicio por esto. Exacto, ahora mismo está todo bastante en el aire, está encallado porque las leyes federales dan 90 días para poder notificar esa citación judicial y si no se encuentra el tribunal pues o puede desestimar la demanda o puede ampliar ese plazo, pero siempre y cuando Grifols justifique el por qué no lo consiguen notificar. ¿Y hay medidas cautelares que se puedan tomar mientras tanto? Pues Grifols pidió en su demanda unas medidas cautelares que consistían en que no volviesen a emitir más informes que pudiesen hacer que su cotización bajase, como pasó el pasado 9 de enero con el primer informe. Lo que pasa es que como no se ha avanzado en este proceso, no se han estimado esas medidas cautelares y Gotham volvió a presentar hace unos días otro informe volviendo a insistir en esas irregularidades y en esas conexiones que tiene con la familia, la empresa Grifols. Con lo cual podemos tener a Gotham publicando sin saber desde dónde y a nadie siendo capaz de notificarle a Gotham que va camino de los tribunales. Esto puede resolverse así. Exacto, de momento no se sabe más qué va a poder pasar, Gotham tiene cancha para poder seguir presentando informes y además tampoco se encuentra su fundador, a Daniel Yu, que entonces es todo bastante impreciso y no sabremos qué pasará. Gotham se esfuma. 5 días, exacto. Nuria Morcillo, un abrazo. Muchísimas gracias. Hora 25 de los negocios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.